Empezamos. Vamos a hablar tablas dinámicas. Esta parte de tablas dinámicas, estimados estudiantes, es un tema un poco amplio. Sí, tiene su parte de teoría y tenemos que ver dos aspectos fundamentales en toda tabla dinámica, que es la parte de campos y el tema de segmentación. Sí, eso hay que tenerlo muy en claro. Entonces, vamos a empezar con el tema de la teoría. ¿Qué son las tablas dinámicas? ¿Qué son? ¿Qué vienen a ser las tablas dinámicas? Muy bien. Con las tablas dinámicas, estimados estudiantes, ustedes van a resumir y analizar fácilmente grandes cantidades de información, con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas que forman parte del reporte, o sea, básicamente la tabla dinámica, estimados estudiantes, lo puedes relacionar como si fuera un resumen de tu información o de tu tabla. Repito, la tabla dinámica es como si fuera el resumen o el análisis que tú quieres hacer de tu información. Entonces, gran cantidad de filas y columnas pueden resumirse, por eso te decía, la tabla dinámica relacionado como si fuera un resumen, en un solo cuadro reporte utilizando, ¿qué vas a usar? Tablas dinámicas. Muy bien, vas a usar tablas dinámicas. Entonces, ese es el punto a tratar el día de hoy. Listo. Para nosotros poder crear una tabla dinámica, estimados estudiantes, existe una serie de pasos. Aquí están los 5 pasos que usted tiene que desarrollar, usted tiene que seguir estos pasos para poder crear una tabla dinámica. ¿Listo? Estos pasos que te estoy explicando, que te lo voy a ir mencionando juntamente con el primer ejercicio para ganar un poco de tiempo. Sí, te voy a ir mencionando con el primer ejercicio para ganar un poco de tiempo. Muy bien, antes de proceder a usar o a empezar a hacer nuestro primer ejercicio, te voy a mencionar algo muy importante. Como te decía, las tablas dinámicas, estimados estudiantes, proviene o se hace ya sea de una tabla o de un rango. Repito, las tablas dinámicas se hace desde un rango, este es un rango, o también se puede hacer desde una tabla. Cualquiera de los dos es válido. Pero ¿cuál es la diferencia entre hacer una tabla dinámica desde un rango o hacer una tabla dinámica a partir de una tabla? A ver, leo sus opiniones, estimados. ¿Ustedes cuál creen que sea la diferencia de realizar una tabla dinámica desde un rango y una tabla dinámica desde una tabla? ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia y te lo he mencionado siempre. Inclusive hemos visto esa diferencia en varias sesiones. La diferencia es, a ver, te leo, estimado, puedes participar. A ver, ¿cuál ustedes creen que sea la diferencia? Muy bien, por ahí nos dicen agregar datos. Ya, muy bien, vamos a ver. Vamos a seguir leyendo las opiniones. Repito la pregunta. Para usted, ¿cuál cree que sea la diferencia entre hacer una tabla dinámica desde un rango y una tabla dinámica desde una tabla? Valga la redundancia. Listo, muy bien, buenas noches, Carmen. Buenas noches. Listo, muy bien. Bueno, te voy a mencionar la diferencia. La diferencia, estimados estudiantes, de yo poder realizar una tabla dinámica desde un rango o hacerlo desde una tabla, va a radicar básicamente en lo siguiente, que cuando yo realice la tabla dinámica desde un rango, si yo quiero actualizar mi resumen o mi tabla, no va a ser posible. Repito,
si yo hago mi tabla dinámica desde un rango y quiero actualizar luego, no va a ser posible. Si es que yo lo he trabajado esto como si fuera un rango. Y si yo esto lo hago una tabla, pues déjame decirte que cuando tú quieras actualizar o agregar datos, va a ser posible ello. O sea, ahorita yo voy a hacer un resumen con estos datos. Ahorita, dentro de unos momentos, vamos a hacer un resumen con estos datos. Si estos datos que están aquí fueran una tabla, fueran, diré, un rango, hago mi tabla dinámica, lo voy a hacer. Ah, profesor, me olvidé poner algo. Me olvidé un trabajador. Yo quiero agregarle y luego actualizar. ¿Es posible? No. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Trabajar siempre con una tabla. Repito, mi recomendación es lo siguiente. Mi recomendación es lo siguiente. Si tú vas a crear tablas dinámicas, asegúrate que el origen de tu tabla dinámica sea siempre una tabla, para posteriormente puedas actualizar solamente con agregar información en esta tabla. Inclusive al final te voy a demostrar que es actualizable, pero eso al final, por ahora no. Muy bien, empezamos. La gran pregunta de muchos, o quizás alguien recién se está incorporando, no lo sé. La gran pregunta es, solamente respóndeme con un sí o con un no. ¿Esto que tú ves es o no es una tabla? La respuesta es no. No es una tabla, estimados estudiantes. Esto simplemente es un rango de información. Obviamente tú dirás, ah, profesor, pero tiene sus encabezados, tiene su data, sus bordecitos. Sí, yo sé que hay, pero no es una tabla. Profesor, ¿y cómo saber si no es una tabla? Te lo he dicho varias veces. Simplemente ubícate en cualquier dato, y no va a estar activa la pestaña diseño de tabla. No está activa. Si yo selecciono cualquier información, cualquier celda, no está activa. Uy, profesor, entonces primero tengo que convertir a una tabla. Sí, primero tengo que convertir a una tabla. Y justamente a eso quería llegar. Vamos a crear tablas. Yo te dije las sesiones anteriores, cuando veamos tablas dinámicas, ahí recién vamos a aprender a crear tablas. Entonces, me dirás, profesor, ¿y cómo yo hago esto que sea una tabla? Muy bien, pon atención. Para yo poder hacer este rango de datos, una tabla, vas a hacer lo siguiente. Yo solamente voy a hacer aquí la demostración y usted va a hacer a estos que están aquí, vas a crear las tablas. Repito, solamente yo voy a hacer aquí la demostración de cómo crear una tabla. Y voy a dar un espacio de 2 a 3 minutos para que puedas crear las siguientes tablas. Igualito a lo que yo haga aquí. Entonces, pon atención, por favor. Listo, voy a crear la tabla. ¿Cómo lo hago? Primer paso, selecciono un dato de la tabla. Un dato del rango, cualquier dato. Hay dos maneras de crear una tabla. Repito, hay dos maneras. La primera,
seleccionas, pon atención por favor, concéntrate 5 minutos nada más. Seleccionas, insertar y aquí está la opción de tabla. Mira, aquí está la opción de tabla. Repito, seleccionas cualquier dato del rango, insertar y tabla. Listo. Y te va a salir una ventanita. Te va a salir una ventanita que dice crear tabla. Ya está seleccionado el área. Ya está enmarcada el área, la cual se va a convertir en tabla. Y simplemente lo que tú tienes que hacer es darle clic en aceptar. Pero antes de darle clic en aceptar, alguien se preguntará, profesor, ¿y el check? ¿Puedo desactivar el check? Usted mismo me va a responder esa pregunta. Te pregunto, usted responde. Yo te pregunto, ¿la tabla tiene o no tiene sus encabezados? Repito la pregunta. La tabla que yo voy a crear ahorita, cuando le dé a clic en aceptar, ¿tiene o no tiene sus encabezados? Sí tiene, sí tiene. Entonces, tiene que estar activado el check. Tiene que estar activado el check. Y simplemente le das clic en aceptar. Listo. Y acabas de convertir a tabla. Acabas de convertir a tabla. Profesor, ¿y cuál es el nombre de esta tabla? ¿Cuál es el nombre de esta tabla? Acá ve. Nombre de la tabla, tabla 1. Tabla 1. Ese es el nombre de la tabla, que obviamente aparece en la pestaña diseño de tabla. Tabla 1. Ah, o sea, profesor, yo lo puedo cambiar. Lo puedes cambiar, no hay ningún problema. Pero para cambiar un nombre de una tabla, solamente la siguiente recomendación. Normalmente los nombres de las tablas son solamente de una palabra. Por ejemplo, tabla vendedores, una sola palabra. Profesor, pero si quiero que mi tabla tenga 2 nombres, o sea, 2 palabras, ¿le pongo espacio? No, no le pongas jamás espacio. Si tú quieres que tu tabla tenga 2 nombres, o sea, por ejemplo, tabla vendedores, en el espacio, en vez del espacio, le pones guión abajo. Ya ten mucho cuidado con esto. Listo, en mi caso, yo lo voy a llamar tabla 1. Nada más lo voy a dejar ahí. Lo voy a llamar tabla 1. Listo. Pregunta a la sala. Pregunta a la sala. Pregunta a la sala. ¿Les ha salido su tabla o no? ¿Les ha salido su tabla o no? Pregunta a la sala. ¿Sí les ha salido su tabla? Muy bien, excelente. Por ahí nos dicen no. Ah, bueno, voy a volver a repetir. Voy a hacer la siguiente tabla mediante el otro método. Ya, mediante el otro método voy a hacer la siguiente tabla. Ya, en la siguiente hoja. Para ganar un poco de tiempo también. Listo, muy bien. Por ahí me preguntan, profesor, ¿puedo poner punto en vez de guión bajo? Habrá que probar. Habrá que probar. Tabla punto 1. Sí acepta. Sí acepta un puntito en vez de guión bajo. Sí acepta. Sí acepta, ¿ve? Ahí está para la participante que me hacía esa pregunta. Muy bien. Listo. Entonces ya hemos creado la primera tabla, que está en la hoja Tereu. Muy bien. Vamos a crear otra tabla, pero bajo el segundo método.
Pasamos a la siguiente hoja. Vamos a pasar a la tabla TD2. Vamos a pasar a la hoja TD2 para crear la tabla, una tabla bajo el segundo método, ya bajo el segundo método. Muy bien. Hacemos lo mismo como primer paso. Seleccionamos cualquier información, cualquiera. Cualquier información, estimados, cualquier información. Listo. Una vez que has seleccionado cualquier información, el otro método para crear una tabla es hacer uso de los famosos comandos. Hay personas, estudiantes, ustedes también quizás, que les gusta usar los comandos. ¿A qué me refiero con comandos? Me refiero a los famosos control C, control P para imprimir, control V para pegar y esos comandos. Para crear tabla también existe un comando. Que sí, profesor, para crear una tabla también existe un comando, sí. ¿Y cuál es ese comando, profesor? Te lo voy a escribir en el chat. Control más Q. Control más Q. Listo. Ese es el comando. Entonces, seleccionas y digitas control más Q. Control más Q. Y listo. Te aparece la famosa ventanita. Mira, te aparece la famosa ventanita y le das clic en aceptar. Listo. Y acabas de crear tu tabla. Acabas de crear tu tabla. Listo. Acabas de crear tu tabla. Muy bien. Entonces ya están creadas dos tablas para realizar nuestra tabla dinámica. En este preciso instante, todos por favor, creen la tabla para TD3 y para TD4. Repito, todos, sin excepción, creen por favor las tablas para TD3 y para TD4. Yo también lo voy a crear. ¿Listo? Yo también lo voy a crear. Lo voy a hacer obviamente así. ¿Listo? Y lo dejo nada más. Listo. Ya está. Ya está creada las tablas. ¿Ven? En 2×3. En un 2×3 acabo de crear las tablas para TD3, para TD4. Listo. Una vez que he creado las 4 tablas, una para cada ejercicio, lo que vamos a hacer ahora es completar. Vamos a completar. Mira, acá hay espacios vacíos, ¿no? Espacios vacíos hay por aquí. Entonces habrá que completar. Vamos a completar, ¿no? A ver, vamos a completar. Completemos. Siempre va a haber quizás tablas en las cuales estén datos vacíos. Lo vamos a completar. A ver, hay que completar nada más esos espacios vacíos. ¿Listo? A ver. Ya voy a completar los espacios vacíos. Listo, me falta 2. Y aquí no. Listo. Acabo de completar. Muy bien. Ya, muy bien. Acá, a ver, acá también creo falta. Voy a copiar nada más los datos. Lo copio.
Voy a ir viendo dónde falta. Inclusive esto lo puedo copiar. No hay problema. Acá lo pego nada más. Ya está. Más práctico, ¿no? Listo. Ya está. Muy bien. Una vez que he completado las tablas, ahora sí vamos a pasar justamente a los pasos para crear la tabla dinámica. Empiezo. Pongan atención. Pongan atención. Selecciono cualquier dato de la tabla, cualquier dato, cualquiera. Estamos empezando a crear la primera tabla dinámica. Ojo, estamos ya empezando a crear la tabla dinámica. Seleccionas, inicio, insertar, y aquí está la opción de tabla dinámica. Repito, seleccionas cualquier dato de la tabla, ojo, escucha ahí, insertar y tabla dinámica. Y te va a salir esta ventana. Te va a salir esa ventana. Te explico. Aquí te está pidiendo cuáles son los datos con el cual usted va a hacer su resumen. Como tú puedes ver, te acepta tabla o ramo. Profesor, ¿está con tabla 1? Sí, ya está definida la tabla. Ya está definida, ¿ve? Entonces, ¿qué le estás diciendo a Excel? Yo voy a crear resúmenes con los datos de esa tabla. Repito, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Yo voy a crear resúmenes con los datos que haya en esa tabla. Profesor, y lo que está abajito, lo que dice utilice una fuente de datos externa, ¿a qué se refiere? Muy bien. Lo que está abajito, lo que dice utilice una fuente de datos externa, básicamente se usa cuando usted va a traer información desde otra base de datos. Puede ser Access, puede ser SQL y lo demás. Existen otras bases de datos que se conectan a Excel. Entonces, si tú quieres usar otra base de datos que no sea Excel para tu resumen o tu tabla dinámica, usas la segunda opción. Pero en este caso, solamente vamos a trabajar con la primera opción. Listo. Y lo segundo que tienes que saber es que normalmente los resúmenes o las tablas dinámicas se hacen en una nueva hoja de cálculo. O sea, cuando yo le dé a clic en aceptar, automáticamente se va a crear una nueva hoja. Automáticamente se va a crear una nueva hoja. Siempre y cuando elijas la primera opción. Repito, de manera predeterminada, o en la gran mayoría de casos, los resúmenes se hacen en una nueva hoja de cálculo. Y cuando yo le dé a clic en aceptar, automáticamente se va a crear una nueva hoja. Profesor, pero yo quiero que mi resumen esté al costadito de mi tabla. Si usted quiere que el resumen esté al costadito de su tabla, básicamente va a tener que elegir hoja de cálculo existente. ¿Por qué, profesor, voy a elegir hoja de cálculo existente? Porque la hoja existe. Su mismo nombre lo dice. Vas a crearlo en una hoja de cálculo que existe. Y en ubicación, usted va a poner dónde va a empezar su resumen. ¿Dónde?
Si usted lo desea, lo hace aquí, por aquí, arriba, abajo, donde usted mejor le parezca. Eso siempre y cuando usted elija la segunda opción. Pero repito, generalmente los resúmenes se hacen en una nueva hoja de cálculo. O en sí es dependiendo, ¿no? De lo que te indique el ejercicio o cómo desea que usted realice. Si usted quiere hacerlo ahí mismo, al costadito, encima, debajo, el resumen, hoja de cálculo existe. Pero si usted quiere en otra hoja, nueva hoja de cálculo. Listo. Y una vez puesto las opciones correspondientes, simplemente le das clic en aceptar. Simplemente le das clic en aceptar. Muy bien. En este caso, para este primer ejercicio, o mejor dicho, se va a realizar en una nueva hoja de cálculo. Entonces, voy a elegir nueva hoja de cálculo y le voy a dar clic en aceptar. Y mira, automáticamente se ha creado la nueva hoja y aquí dice tabla dinámica 1 y te está apareciendo los campos de la tabla dinámica. Listo. Ya está. Y estás listo para poder crear tu primera tabla dinámica. Pregunta a la sala. ¿Les ha salido sí o no? Muy bien. Ya está. Repito, seleccionas, insertar, tabla dinámica. Esto lo dejas tal y como está y simplemente usted decide. ¿Dónde? ¿En una nueva hoja de cálculo o en hoja de cálculo existente? Ya te expliqué a detalle qué significa cada uno de ellos. Simplemente le das clic en aceptar y te va a salir esto que está acá. La nueva hoja, la tabla y campos de tabla dinámica. Muy bien. Disculpe, me sale error. Ah, bueno, habrá que revisar en ese caso, estimado Queiro. ¿Por qué le sale error? ¿Por qué le sale error? Primero, asegúrese, por favor, de que esté en una tabla. Seleccione el dato, insertar, tabla dinámica. Simplemente escoja dónde usted va a realizar. En este caso, para el primer ejercicio es nueva hoja de cálculo. Nueva hoja de cálculo. Quizás el error a usted le aparece porque eligió hoja de cálculo existente. Entonces, tenga mucho cuidado. Todavía no hemos visto eso, solamente lo expliqué para fines académicos. Muy bien. Perfecto. Listo. Pregunta, ¿todo bien hasta aquí? Pregunta, ¿todo bien hasta aquí para poder continuar? ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Listo. Carmen nos dice no. Muy bien. A ver, estimada Carmen, quizás nos pueda comentar por qué está teniendo dificultades en la creación de la tabla dinámica. Sí, quizás nos pueda explicar cuál es su inconveniente para poder ayudarle, estimada Carmen. Sí, quizás lo puede escribir en el chat o quizás pueda activar su micro, no hay ningún problema para poder ayudarle porque Carmen nos dice, no, profesor, no estamos hasta aquí. Muy bien, me sale un cuadro de diálogo y se puede repetir la parte de cómo completar los cuadros. Estimado Queiro, la parte de cómo completar los cuadros simplemente es tener que completar.
simplemente los espacios en blanco. Ya, trate de completar, por favor, los espacios en blanco. Ahí está. Solamente complete con algunas fechas y un apellido más. Nada más. ¿Listo? Muy bien. Si hay espacio en blanco, sale error. No necesariamente, solamente que se tiene que tener mucho cuidado, porque a veces cuando hay espacios en blanco, cuando hace resúmenes, no te considera eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tratar de rellenar todos los cuadros. Muy bien, me sale un cuadro de diálogo error. Muy bien. Entonces, en todo caso, estimada Carmen, no sé si nos puede proyectar su pantalla, por favor, para poder ayudarla. A ver, estimada Carmen, no sé si nos puede proyectar su pantalla, por favor, para poder ayudar. ¿Sí? No sé si me está escuchando, Carmen. Para ayudarla, ¿puede usted proyectar su pantalla? Voy a dejar de presentar. Uy, ¿cómo lo hago? Dice. No. Entonces, en todo caso, estimada Carmen, vamos a dilatar mucho el tiempo ayudándola. En todo caso, si puede ingresar a la asesoría, por favor, ahí le podemos ayudar con mucho gusto. ¿Sí? En todo caso, eso va a tener usted que realizar, estimada Carmen. ¿Sí? Porque si ahorita me va a decir cómo lo hago, ahí va a tener un poquito de dificultades. Muy bien, recuerden que también está la opción del video grabado. Entonces, con mucho más calma, una vez termine la sesión de clases, usted lo puede realizar, o en todo caso, recuerde que la institución maneja un horario de asesoría. Si pudiera ingresar ahí, sería lo mejor para poder ayudarla con su inconveniente con mucho más calma. Listo, muy bien, vamos a continuar entonces. Una vez que nosotros hayamos creado nuestra tabla dinámica, una vez que nosotros ya empecemos a hacer las tablas dinámicas, nos toca hacer justamente el cuadrito de resumen. Para eso, lo que se necesita es lo siguiente. ¿Qué se necesita? Se necesita esta teoría que te voy a explicar. Mira, campos de la tabla dinámica. ¿A qué se refiere, profesor, con los campos de la tabla dinámica? Muy bien. Estos que están arriba, ¿dónde está? A ver, un ratito. A ver, ¿dónde se ha metido mi herramienta? Aquí está. Estos que están arriba, estimados, estos que están arriba, son los campos para hacer mi resumen. Entonces, lo único que va a aparecer aquí, mira, si tú te das cuenta, son los encabezados. Listo. Ah, profesor, yo no veo ningún dato, solamente yo veo los encabezados. Sí, solamente vas a ver los encabezados de la tabla. Y justamente a estos encabezados de la tabla se le llama o se les dice los famosos campos. Se le dice los famosos campos. Y aquí está, dice, los campos son los componentes que proporcionan la estructura a la tabla. De hecho, no puede haber una tabla sin campos. Por ejemplo, puede crear una tabla vacía que tenga definidos los campos, pero ninguna fila. Para que me entiendas. Si no existiera, mira, te pongo así. Si no existiera esto, yo te pregunto, el número 6028.52, ¿tú me puedes decir de qué es? Yo te pregunto, si no existe sueldo ni bonificación, olvídate que existe esto, olvídate. Yo te pregunto, ¿tú me puedes decir de qué es ese número? No, no puedo saber de qué es ese número. Puede ser de la cantidad, puede ser de algo que se mira. Entonces, por eso en toda tabla tiene que existir los famosos encabezados, siempre, para darle una estructura coherente a lo que quieres decir.
Listo, entonces eso hay que tenerlo claro. Muy bien. Ahora, para yo poder realizar una tabla, para yo poder realizar un resumen, existen 4 áreas que justamente están acá. Mira, aquí están las 4 áreas. Y tu trabajo, tu chamba en sí es saber dónde vas a llevar tal campo. ¿Dónde lo voy a poner, profesor? ¿Dónde? ¿Dónde? Eso va a depender de lo que te pidan como resumen. Entonces, para eso, leamos. Mira, en una hoja nueva, mira, en una hoja nueva, ahí está la hoja nueva. Crea un reporte que muestre, mira acá, el total del sueldo. Paro las antenitas. De mi tabla voy a usar el campo de sueldo. Yo lo vi por ahí, profesor, un campito que decía sueldo. Ese campo voy a usar para hacer este resumen. Sigamos leyendo. Destinado a cada sucursal. Profesor, sí me acuerdo, por ahí en esa lista de campos estaba sucursal. Solamente para tu resumen que te piden, usas esos 2. Están ahí. O sea, profesor, va a depender de lo que me pidan. Sí, va a depender de lo que te pidan. Entonces, solamente para este resumen, de esta manera debe de salir. Ahorita lo vamos a hacer. Mira. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Sueldo, lo voy a pintar, y sucursal. Esos nada más necesito. No necesito los otros. Solamente esos 2. Listo. Entonces me voy a mi hoja, ubico la opción que dice sueldo, y como se trata, pon atención, como se trata de un campo que contiene datos numéricos, porque el sueldo tiene puros datos numéricos nada más. Como se trata de un campo que tiene datos numéricos, siempre esos campos van a ir en valores, siempre. Acá lo arrastras, ahí. Lo vas a arrastrar. Pero antes de arrastrar, normalmente un resumen empieza mostrándote una descripción de ese valor. El valor ya lo tengo, es el sueldo, perfecto, pero me falta saber de qué va a ser ese sueldo. Si más no me recuerdo, si más te acuerdas, necesito también usar la opción sucursal. Entonces, ubico la opción sucursal. Profesor, en valores. No. En este caso, la opción o el campo de sucursal tiene datos que describen. O sea, por ejemplo, la sucursal de Lima, de Chiclayo, ya. Me va a describir. Puedes arrastrarlo a filas o a columnas. A cualquiera de las 2, a cualquiera. Profesor, pero debe existir una gran diferencia. Sí, justamente eso es lo que te voy a mostrar. Si yo arrastro a columnas, mira,
se ve de esta manera. Cada sucursal en una columna. Si yo arrastro ese campo a columnas. Profesores, pero si lo cambio a filas, mira, de esta manera se visualiza. Este está mejor, profesor. Perfecto. Entonces se queda en filas. Se queda en filas. Y listo. Y ahora solamente me falta arrastrar el sueldo a valores. Y ya lo tengo. Y ya tengo mi primer resumen. Y justamente eso es lo que me pedían. En una hoja nueva, crea un reporte que muestre el total del sueldo destinado a cada sucursal. Y estoy cumpliendo con lo que dice el enunciado. Estoy cumpliendo con lo que dice el enunciado. Listo. Ahí está mi resumen. Profesor, pero aquí en mi tabla yo veía varias sucursales. Claro, tú habrás visto un montón de datos, de información, pero solamente como es resumen, cuenta por única vez. Por única vez nada más. O sea, cuenta cuántas sucursales distintas hay, porque es un resumen. Entonces solamente tenemos 4 sucursales distintas. Sí, tenemos 4 sucursales distintas. Y obviamente este es el sueldo para cada sucursal. Listo. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Les ha salido su resumen o no? A ver, les pregunto. ¿Les ha salido su resumen, sí o no? A ver. Sí, muy bien, excelente, perfecto, ahí está. Muy bien. Listo. Continuamos. Profesor, dime, en este caso, esto no está, profesor, con el formato de moneda. Si usted ve el resumen o si usted ve la tabla, está con el formato de moneda. Esa es una gran apreciación. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué hacemos, profesor? Muy bien. Lo único que vas a hacer es cambiarle de formato. ¿Cómo le cambiamos de formato, profesor? Esa es mi gran pregunta. Te explico. Para nosotros poder cambiar el formato de esta suma, de aquí, simplemente vas a irte a valores. A valores. Acá. En la parte de abajo vas a irte a valores. Ponga atención. Valores. Clic aquí y vas a irte a la opción que dice configuración de campo de valor. Listo. Y aquí vas a irte donde dice formato de número. Formato de número. Repito una vez más. Clic aquí en la tabla, en un resumen. Vas aquí en valores. Clic y pones configuración de campo de valor. De ahí te vas a formato de número y ubicas la opción que dice moneda. Hay una opción que dice moneda y le das clic en aceptar. Y aceptar. Listo. Ya lo tienes con el formato de moneda. Ya lo tienes con el formato de moneda. Listo. Ya está. Entonces, en sí, nosotros ya hemos cumplido con hacer lo que nos decía el ejercicio, el resumen. Ya hemos cumplido con eso. Ya lo hemos cumplido. Ahora, lo complementario es justamente por ahí lo que nos decían, profesor, falta la barra, el gráfico. Sí, falta eso. Falta el gráfico. Podemos graficar y de paso podemos hacer un pequeño filtro que se le conoce como segmentador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
el gráfico para este resumen y el famoso segmentador. Muy bien. Entonces aquí, en lo que tiene que ver con campos, ya te explicaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con filtros, columna, fila y valores. Y añadir, eliminar o mover simplemente es cuestión de arrastrar. Ahora, profesor, ¿cómo yo elimino esto? A ver, ¿dónde está? ¿Qué pasó acá? Tito, acá pasó algo. Acá pasó algo. Listo, ya. Profesor, ¿cómo yo elimino esto? ¿Cómo yo lo elimino? Clic, quitar campo. Si yo quiero eliminar. Por ejemplo, esto quiero eliminar. Clic, quitar campo. O simplemente le doy una descliqueada. Lo descliqueo. Clic y solito se va. Muy bien. Empezamos con el tema de crear los gráficos. Vamos a crear primeramente el gráfico. Para poder crear un gráfico, te lo han explicado en el nivel básico. Te pregunto, ¿a partir de qué se crea un gráfico? Te pregunto, te lo habrán dicho, ¿a partir de qué se crea un gráfico? Un gráfico se crea a partir de datos. Yo no puedo crear un gráfico de la nada. O sea, si no tengo nada, yo no puedo crear un gráfico. Entonces, justamente este resumen es lo que voy a graficar. ¿Y cómo lo graficamos, profesor? ¿Voy a hacer lo mismo que en el básico, insertar gráfico? No, no. En este caso, el gráfico se le llama gráfico dinámico. No tiene el nombre solamente de gráfico, sino tiene el nombre de gráfico dinámico. Con ese nombre se le llama un gráfico que justamente proviene de una tabla dinámica. Clic, insertar, y aquí dice gráfico dinámico. Repito, estoy creando el gráfico. Clic, insertar, gráfico dinámico. Listo. Y aquí tú puedes escoger el que más te gusta. El que más te gusta. Vamos a hacer, en este caso, por ejemplo, un gráfico circular. Vamos a hacer un gráfico circular de esta manera. Un circular 3D para graficar. Y lo aceptas. Listo. Ya está. Acabas de crear tu gráfico. Pregunta, ¿te ha salido el gráfico sí o no? Pregunta, ¿te ha salido el gráfico sí o no? ¿Sí? Muy bien, excelente, perfecto. Sí me ha salido mi gráfico, profesor, mi gráfico de pastel. Yo puedo hacer, profesor, uno de barras, otro de columnas, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Pero ahí tienes tu famoso gráfico circular. Muy bien, por ahí nos pregunta y que aparezcan los porcentajes en el sector circular. Muy bien, ya eso lo vamos a hacer dentro de un momento. Muy bien, por ahora sigo explicando el tema de los gráficos. Ya, paciencia, por favor. Muchísima paciencia, estimados. Muchísima paciencia. Listo. Muchísima paciencia. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a empezar a darle vida a este gráfico. Muy bien. Seleccionamos. Profesor, lo primero que quiero hacer es quitar estos botoncitos. No me gusta. No quiero estos botoncitos. Muy bien. Para yo quitar estos botoncitos, simplemente voy aquí y le voy a poner y aquí el gráfico y voy a desactivar la opción botones de campo.
acá, en la parte de arriba. Listo. Y ya está. Ya está. Ya no existen esos botoncitos. Siguiente. Profesor, otro estilo hay que darle al gráfico. Si tú quieres darle un nuevo estilo a tu gráfico, simplemente seleccionas y te vas a este pincel que dice estilos de gráfico. Y te va a salir un montón de estilos de gráfico. Mira, un montón de estilos de gráfico, ¿ve? Aquí está, inclusive cuando tú pasas por ahí, te muestra cómo va a salir, ¿ve? Aquí está, inclusive para lo que nos decía nuestro estimado. Profesor, los porcentajes, ahí está tu gráfico con porcentajes. Entonces voy a hacer este me gusta, profesor, con fondo negrito, muy bien, listo. Lo selecciono y ya está. Muy bien. Ahora, profesor, pero en este gráfico no me aparecen los porcentajes. Ah, simplemente te vas a más y le pones etiqueta de datos. Pero, profesor, me salen los datos, no el porcentaje. Clic aquí y le puedes poner más opciones. Y en más opciones, en vez de valor, le pones porcentaje. Listo. Repito. En más, etiqueta de datos activas, vas aquí, más opciones, y en vez de valor, le pones porcentaje. Le pones porcentaje. En vez de valor, a ver, vamos a ver un ratito. Acá. Listo, ya está. Muy bien. Listo. En este caso, yo solamente quiero los valores. Muy bien. Listo, ya está. Ya tengo mi gráfico, profesor. Perfecto. Entonces aquí inclusive le puedes cambiar el título. Puedes poner sueldo por sucursal. Listo. Y ahí está tu gráfico. Ya tienes tu gráfico, ¿ve? Este es el resumen y este es el gráfico. Ahí está. Muy bien. Para terminar, ¿qué falta? Insertar la famosa segmentación de datos. Te explico con la teoría. La segmentación de datos es una función de Excel que proporciona una manera fácil de filtrar los datos de una tabla. Esto permite filtrar y volver a filtrar la información rápidamente, lo que vuelve fácil encontrar la información exacta necesaria. Entonces, vamos a crear estos famosos cuadritos. Estos cuadritos lo vamos a crear. Aquí. Aquí lo vamos a crear. ¿Cómo lo vamos a crear? Te explico. Clic en el resumen. Vas a irte a analizar tabla dinámica. Repito, clic en el resumen, analizar tabla dinámica y vas a irte donde dice insertar segmentación de datos. Justamente es lo que quiero, insertar esos cuadritos. Y cuando tú le das clic, te va a aparecer todos los campos de la tabla. Todos los campos de la tabla. Pero yo, profesor, solamente quiero de sucursal. Pues simplemente lo escojo y le doy clic en aceptar. Y listo. Ya tengo para poder filtrar. Ya lo tengo para hacer mi filtro. ¿Y cómo funciona, profesor? ¿Cómo funciona? Pues muy simple. Tú le das un clic, por ejemplo, en Arequipa, y solamente te muestra de Arequipa. Si tú le das clic en Chiclayo, solamente te va a mostrar de Chiclayo.
Si tú le das clic en Lima, solamente te va a mostrar de Lima. En este caso, solamente hace la selección uno por uno. Uno por uno, solamente hace la selección. Repito, ¿cómo insertar, profesor? Seleccionas, analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos y selecciones. Profesor, el cuadrito quiero que sea de sucursal. Lo seleccionas y le das clic en aceptar. Listo. Y te va a crear tu cuadrito. Profesor, ¿yo puedo insertar 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos a la vez? Sí puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero seleccionas y te va a hacer el filtro para tu gráfico y para tu resumen. Muy bien. Ahora, para terminar y pasar a lo siguiente. Profesor, si yo quiero mostrar de 2 ciudades, ¿cómo hago? Por ejemplo, quiero mostrar de Lima y de Arequipa. Pues vas a tener que hacer selección múltiple. Para ello, activas esta opción de selección múltiple. Pero ojo, esto de selección múltiple funciona al revés. ¿A qué me refiero? Si yo quiero que se muestre Arequipa y Chiclayo, tengo que seleccionar estos. No voy a seleccionar estos, sino lo que no quiero que se muestre. Una vez más te explico, por si no me has entendido, esto funciona al revés. Profesor, yo quiero de Lima y de Trujillo. Entonces tengo que desactivar Arequipa y Chiclayo. Así funciona. Mira. Desactivando lo que no quiero mostrar. Así funciona, ojo, cuando es múltiple. Mucho cuidado. Listo. Y de esa manera yo puedo ver, por ejemplo, de Lima y de Trujillo, nada más. Profesor, pues si yo quiero de Chiclayo y Lima, desactivo Arequipa, desactivo Trujillo. Listo, se terminó. Muy bien. Listo, se terminó. El primer ejercicio se terminó. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. TD2. ¿Qué nos dice el ejercicio TD2? Mira, ¿qué nos dice? Tienes que comprender lo que te dice el ejercicio. Si tú comprendes, el 50%, hasta el 80% de tu resumen está hecho. Solamente tienes que comprender lo que dice. Voy a señalar los puntos importantes. En esta misma hoja, pon atención, dice en esta misma hoja. No te está diciendo en otra hoja, te está diciendo en esta misma hoja, créame el resumen. Ya sabes más o menos qué cosa vas a escoger. La ubicación, ya la tienes. Lo que importa, ¿qué voy a usar para mi resumen? Sucursal, departamento y bonificación. Solamente esos 3 voy a usar para mi resumen. Y ya sé dónde va a ir. Teniendo eso, está hecho el resumen. Solamente es cuestión de aplicar lo que te acabo de enseñar. Empezamos. Selecciono la tabla o mi origen de mi resumen, de mi tabla dinámica. ¿A partir de qué voy a hacer? A partir de esta tabla, profesor, la tabla 2. Perfecto. La seleccionas, insertar,
y tabla dinámica. Pregunta. Alguien quizás por ahí no he visto que ha preguntado, profesor, ¿para esto existe un comando? Para tabla dinámica no existe un comando. Tienes que hacerlo de esta manera. Seleccionas, insertar, tabla dinámica. Esa es la única manera. Listo. Ya tengo el origen, la tabla 2. Lo único que me faltaría es decirle dónde lo voy a hacer. Ah, me acuerdo lo que me decía. En esta misma hoja hazlo. Perfecto. Selecciono la segunda opción. Hoja de cálculo existente. Esa opción selecciono. Y la ubicación. Ah, profesor, me dijo N13. Pues tengo que seleccionar N13. Aquí. Esa celdita tengo que seleccionar. Entonces me voy en ubicación, pongan atención, la idea es que no lo vuelva a hacer para ganar tiempo, pongan atención. Hoja de cálculo existente, ubicación, acá, y selección. Y aceptar. Listo. Y aquí al costadito me acaba de aparecer para hacer mi resumen 2. Mi resumen número 2. Eso es lo que voy a hacer. Pregunta. ¿Todo bien? La gran pregunta es, ¿todo está bien? Están ahí, ¿verdad? Muy bien, excelente. Profesor, ¿a partir de qué tenía que hacer mi resumen? Ah, tenías que hacerlo a partir de bonificación, sucursal y departamento. Listo. Ya sabes dónde va a ir cada uno. Ya lo sabes. En tu mente está dónde va a ir. Vas a configurar esto para ver todo, ¿ya? Vas a configurar. Clic en la rueda y vas a seleccionar la segunda opción. Repito, clic en la rueda y seleccionas la segunda opción. Listo. Para que veas todos los campos y a dónde lo vas a dirigir. Mira. Bonificación, ya sabes dónde va a ir. En valores. Acá, sucursal, le pones en filas. Profesor, ¿y el departamento? En cualquiera puede ir, en cualquiera, pero va a haber una diferencia. Te lo voy a explicar. Normalmente, cuando se trata de ya dos campos, como por ejemplo sucursal y departamento, la idea es que primero pongas al más general, o sea, al de mayor jerarquía. El de mayor jerarquía en este caso es la sucursal. Luego viene el departamento. Entonces, agarras la sucursal, la sucursal, y lo pones aquí, en filas. Lo arrastras. Y sale nuevamente las sucursales. Sale nuevamente las sucursales. Luego vas al tema de departamento y si tú lo pones debajo, sale de esta manera, ¿ve? Sale de esta manera. O sea, te despliega para cada departamento estas 4 áreas. Administración, logística, marketing, recursos. Muy bien. Profesor, ¿y si lo pongo en columnas?
Va a salir como si fuera un cuadro de doble entrada. Va a salir como si fuera un cuadro de doble entrada. Ya depende de ti cómo quieras hacerlo. Si tú quieres hacerlo como un cuadro de doble entrada, está perfecto. Si tú quieres hacerlo así, de esta manera, también está perfecto. La idea es que cumplas con el objetivo, que te dice crear un reporte que muestre lo que se paga en cada sucursal y en cada departamento. Muy bien. En mi caso, lo voy a dejar de esta manera. Primero pongo sucursal, debajito pongo departamento. Y obviamente, el tema de la bonificación, ya, el tema de la bonificación, lo voy a poner en valores. Listo. Repito, por ahí están pidiendo repetición. Primero he puesto sucursal. Luego quiero poner departamento o áreas. Si yo pongo debajo de las filas, sale de esta manera. O sea, debajo de sucursal, si le pongo, sale de esta manera. Si le pongo en columnas, sale como si fuera un cuadro de doble entrada, ¿ve? Sale así. Depende ya de ti. En mi caso, yo lo voy a dejar debajo de sucursal. Muy bien. Y listo. Ya tienes tu resumen. Ya lo tienes. ¿Que sí, profesor, ya tengo mi resumen? Sí. Ya tienes tu resumen. Ya lo tienes. Profesor, y para yo poder cambiarlo de formato, nuevamente, clic aquí y configuración de campo de valor. Formato de número y le pongo moneda. Y le doy clic en aceptar. Y listo. Acabo de tener todo esto que está aquí. Ya está. Ya está mi resumen. Ya lo tengo. Muy bien. Listo. Para finalizar, profesor, en el gráfico de referencia sale de esta manera, no como el que usted está mostrando. Ah, pues muy simple. Vas a hacer un modo de vista. ¿Cómo así? Seleccionas la tabla, pon atención, seleccionas la tabla, pones diseño, repito, seleccionas la tabla, pones diseño, diseño de informe y pones formato tabular. De esquema. De esquema es, no es tabular, es de esquema. Aunque aquí, a ver, ¿sale de esta manera o no? Ah, sí, está bien. Es tabular. Tabulares. Seleccionas diseño, acá diseño, y acá pones diseño de informe, formato tabular. Listo. Ya está. Sale de esa manera. Muy bien. Profesor, y para hacer los gráficos y esto, usted mismo está en la capacidad de realizar esto. El gráfico y los segmentadores. Muy bien. Ahora, aquí te quiero hablar de algo muy importantísimo que seguramente estabas esperando, la gran mayoría está esperando con ansias. Esto que te voy a explicar. Profesor, ¿qué pasa si me olvidé poner un trabajador? ¿Qué sucede si me olvidé poner, por ejemplo, un trabajador? Si yo lo añado, ¿voy a poder actualizar este resumen automáticamente o haciendo clic en un botón o voy a tener que volver a hacer todo? Ah, eso te quiero demostrar.
Mira, voy a agregarme yo mismo. Y también quiero que tú lo hagas. Puedes agregarte tú mismo. Pero la idea es agregar. Voy a agregar, mira. Voy a agregar. ¿Ya? Voy a agregar, sí, voy a agregar. A ver, voy a poner así. Estoy agregando, ¿ah? Estoy agregando. Vamos a poner. Es Marcelo más. Voy a agregar. Por si alguien quiere regalarme algo, se acerca mi cumpleaños. Muy bien, listo. Vamos a poner y vamos a poner una fecha tentativa, ¿no? 2000, más o menos acerca. Muy bien. Aquí está la modificación. Mira, aquí, básicamente los datos de tipo número, está donde tú vas a encontrar la variación. Mira, en sueldo, yo voy a poner 3.500. Ojo ese número, sueldo 3.500. Y en bonificación voy a poner 400. Se supone que cuando yo actualice mi tabla, donde debe de cambiar es esto. O sea, 400 soles se debe de aumentar en administración y Lima. Pues aquí en mi resumen, miren mi resumen, voy a ubicar Lima administración, ya. Entonces aquí se debe de aumentar 400 soles. Si yo lo actualizo, ahorita lo vamos a actualizar. Si yo actualizo, ahí se debe modificar nada más. Porque según mi cuadro, yo he añadido en Administración Lima una bonificación de 400, que me corresponde a mi persona. Entonces, ahí vas a notar el cambio. ¿Cómo actualizo? Clic en la tabla que has creado, analizar tabla dinámica, pon atención. Primero he agregado la información. Puedes agregar 1, 2, 3, 4, N, lo que tú quieras. Luego tienes que saber más o menos dónde va a variar según tu tabla. Pues yo te estoy diciendo, en Administración y Lima, debe de variar. Administración, Lima, debe de variar 400, porque es lo que le he añadido. Entonces voy a hacer eso. Voy a irme a mi tabla dinámica, clic, analizar y actualizar. Dime, ¿se ha agregado los 400, sí o no? La respuesta es sí, se ha añadido los 400. Entonces ya no hay necesidad de volver a crear el resumen desde cero. Ya lo tienes ahí actualizado. Profesor, ¿y si esto fuera un rango de datos, es posible hacer ello? No, no es posible hacer ello. ¿Listo? Ahí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Tenemos participación? Te leo, te escucho. ¿Quién desea participar? Escuché una manito. ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Alguien desea participar? ¿Está con la manito? A ver, voy a ver. Bueno, me parece que lo activó sin querer. Muy bien. Listo. Eso es lo que te quería demostrar, que es actualizable mediante tabla. Muy bien.
Vamos a pasar al siguiente ejercicio, TD3. Aquí también hay algo muy interesante que hacer. Y obviamente TD4 queda como ejercicio. Queda como ejercicio. Para que lo puedas desarrollar usted mismo. Muy bien, aquí... ya, aquí voy a terminar de agregar, ¿ya? Voy a agregar. Acá inclusive estas fechas también, a ver, vamos a ver. Voy a tratar de copiar nada más para ganar tiempo. Ahí está. Inclusive esto lo puedo eliminar, ¿no? Te registro, lo elimino y lo arrastro para arriba. Listo. Ya está. Listo, ya está. Muy bien. ¿Qué nos pide el ejercicio? ¿Qué nos pide el ejercicio? Muy bien. En una nueva hoja muestra qué porcentaje de sueldo se destina a cada sucursal. Ojo ahí, no me está pidiendo el sueldo, sino me está pidiendo qué porcentaje del total del sueldo se va a cada sucursal. Ah, o sea, profesor, pero aquí yo mostré el sueldo. Aquí está el sueldo, sí, pero yo quiero saber esto, ¿cuánto por ciento de esto es? Ah, es súper sencillo de hacer. Y aquí te voy a explicar varias cosas. Y con eso cierro la clase de hoy. Mira, siempre comprensión lectora, nueva hoja, sueldo, sucursal. Ya tengo todo definido. ¿Dónde? Lo que voy a usar se acabó y puedo hacer mi resumen. Empezamos. Selecciono, insertar, tabla dinámica. Y aquí me va a pedir, ¿dónde, profesor? Porque ya el origen, la tabla ya la tengo. Solo necesito saber dónde. En una nueva hoja de cálculo. Lo acepto. Listo. Estoy destinado o estoy para hacer mi resumen. Muy bien. Ya cumplí con el primer objetivo, que es hacerlo en otra hoja. Y ahora faltaría, profesor, ver qué voy a usar. Lo que voy a usar simplemente es sueldo y sucursal. Recuerda, primero tienes que poner la descripción, luego la cantidad o la referencia de esa descripción. Así siempre es un resumen. Nunca vas a encontrar un resumen que solamente te muestre todo puro texto. Nunca lo vas a encontrar, nunca. Siempre hay descripción y cuánto es según lo que quiero analizar o resumir. Siempre. Entonces, ya sabes dónde va. Sucursal en filas y sueldo en valores. Hasta aquí es básicamente lo que hemos hecho como en el primer ejercicio. Básicamente es lo que hemos hecho como el primer ejercicio. Mira. Ya está, profesor, mi resumen. Sucursal y sueldo. Pero hay ciertos detalles a analizar. Vamos a configurar el sueldo. Moneda, lo aceptas. Listo. Perfecto. Profesor, ¿qué es lo que tengo que saber aquí siempre? Ponme atención. Cuando tú haces un resumen, estos datitos que están acá, lo que sale, ya sea por departamento, por fecha, por estado civil, por género, va a salir distintos números, pero todos van a llegar al mismo igual. Estos están trabajados bajo la función, lo debes de saber, bajo la función suma.
Eso está trabajado bajo la función suma siempre, o sea, de manera predeterminada. Siempre está bajo la función suma. ¿Qué sucede si te piden el promedio del sueldo? Ah, profesor, aquí no hay promedio de sueldo, porque siempre se va a trabajar con la función suma, yo lo sé, pero tú lo puedes cambiar. ¿Cómo lo cambio? Mira, clic aquí, configuración, y dice, ¿ve? ¿Cómo quieres resumir esto? ¿Por suma, por recuento, por promedio? Ah, profesor, promedio. Seleccionas y lo aceptas. Y ahí tienes el promedio de sueldo. No el total, sino el promedio del sueldo. Si tú quieres resumir, queriendo mostrar el promedio de sueldo de cada sucursal. Recuerda, siempre trabaja de esa manera, siempre está con el formato de suma, siempre. Ahora, pero profesor, a mí no me pedían el promedio, yo lo sé, solamente te estoy queriendo explicarte algo más. ¿Cómo hago, profesor, para transformar esto en porcentaje? O si yo no quiero los valores, yo quiero el porcentaje. Clic acá, configuración de campo de valor, y vas a irte donde dice mostrar valores como. Y en mostrar valores como vas a encontrar la opción que dice porcentaje del total general. Y le das clic en aceptar. Repito, clic aquí, configuración de campo de valor, mostrar valores como porcentaje del total general. Y le das en aceptar. Y mira, te acaba de mostrar el porcentaje del total general para cada sucursal. Listo, se terminó mi ejercicio. Ahora, quizás alguien se esté preguntando, profesor, pero yo quiero los dos, el sueldo y el porcentaje al costadito, porque ahí me lo reemplaza. ¿Cómo hago para ponerle el sueldo y el porcentaje al costadito? Ah, simplemente arrastras nuevamente el sueldo y lo pones encima. Y ahí te muestra, ¿ve? El sueldo y el porcentaje. Repito, profesor, ¿cómo ha hecho aparecer esto? Te repito. Simplemente lo arrastras y lo pones encima de lo que acabas de hacer. Y listo. Y aquí, obviamente, lo configuras. El tema del formato. En moneda. Listo. Y ahí tienes tu sueldo y el porcentaje al costadito. Ya no lo reemplaza. Si no, se va al costadito. Listo. Y a partir de aquí, obviamente, ya puedes crear tus gráficos, ¿no? A partir de esto y a partir también de esto, con los porcentajes. Listo. Y obviamente el ejercicio TD4 es para que usted lo pueda desarrollar como parte de la práctica, que siempre obviamente les voy dejando. Ahí lo tienen todo, les debe de salir de esta manera, ya te expliqué esto, te acabo de explicar cómo mostrar promedio, por eso te lo tenía que explicar. Listo, y ahí está la tabla. Muy bien, eso sería todo de mi parte. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta con respecto a lo que hemos visto el día de hoy, puedes realizarlo. No sé si tendrás alguna pregunta, alguna consulta, puedes hacerlo. Si tienes, este es el momento, estimado. Muy bien. Listo, eso sería todo de mi parte. Que tengan muy buenas noches, cuídense. Nos vemos el día sábado
para ver un tema muy interesante, que básicamente es lo que va a empezar a iniciar para el siguiente nivel, que es el avanzado. Sí, vamos a ver el tema de las macros. Listo, entonces nos vemos el sábado, cuídense y le